Lo que podemos decir desde la evidencia que se ha recolectado en toda América Latina, en México, Colombia, en otras partes, es que la mano dura no funciona. Un pilar fundamental de esta práctica tiene que ver con desplegar militares a la calle. En nuestro estudio en Cali, Colombia, donde aleatorizamos patrullaje militar a nivel de cuadra urbana, lo que podemos decir es que no reduce el delito, no mejora las percepciones de seguridad, incluso tiene algunos efectos negativos como aumentar abusos de derechos humanos. Claramente tenemos en el imaginario que el modelo Bukele de El Salvador pues es una maravilla, pero El Salvador tiene algunas particularidades que realmente no se replican en otras partes del mundo. Es un país muy chiquito, tenía unas pandillas poco experimentadas cuando uno compara, por ejemplo, con el Clan del Golfo de Colombia, otros carteles de México. Eso quiere decir que el fenómeno de Bukele no se puede replicar en otras partes del mundo y por ende podemos decir que la mano dura no funciona. Mira, hay una creencia popular de que los grupos armados son más capaces de adaptarse a nuevas circunstancias que las mismas instituciones estatales. Y de alguna forma sí es cierto, pero detrás de esa pregunta hay como muchos matices. Cuando miramos, por ejemplo, lo que pasó con la crisis de COVID, y obviamente mi experiencia es más en Colombia que cualquier otro país, lo que vimos es que de hecho los cambios comportamentales de los grupos no fueron muy grandes. Hicimos una encuesta de 200 policías, autoridades municipales, en lugares donde había una competencia fuerte de grupos armados. Lo que encontramos es que no reportan ningún cambio significativo, tanto en el alcance geográfico de esos grupos armados, o sea, no se expandieron mucho más después de la pandemia, durante la pandemia, comparado con antes, y no había ninguna profundización de las prácticas de gobernanza en esos lugares. Eso quiere decir que puede que haya una adaptación importante en algunas circunstancias, pero deberíamos ir mirando bajo cuáles condiciones realmente hay o no cambios en el comportamiento de grupos armados. Mira, las percepciones de las personas que viven bajo el mandato de grupos armados son muy importantes. Moldean las opciones de política pública que tienen los gobiernos, tanto nacionales como locales. Uno puede decir que la profundidad de la gobernanza que provee grupos armados ayuda a predecir si las políticas públicas van a funcionar o no. Les doy un ejemplo. Muchos grupos armados le dan a la población local varios beneficios, varios servicios. Eso no es gratis, es a cambio de apoyo de alguna forma. Le dan acceso a crédito, le dan empleo, le dan servicios de mediación de disputas. Eso puede llegar a ser un orden muy autoritario, poco liberal, pero al mismo tiempo la población le agradece. De hecho, el ejemplo más obvio de esto es Pablo Escobar recibió como mucho apoyo en las comunas de Medellín, donde dio a la población muchos beneficios a cambio de su apoyo. Todo esto quiere decir que las opciones de política pública para poder incidir, para poder intentar restablecer un orden local por parte del Estado depende de la profundidad de la gobernanza que provee los grupos armados. Entonces deberíamos también tener en cuenta que en esas comunidades, si el Estado no llega o no puede llegar, si estamos quitando esos servicios, es un trade-off, es un conflicto ético bien fuerte. Son periferias urbanas, son zonas rurales donde de pronto el Estado o no llega o no quiere llegar. Entonces, al quitar esos servicios a la población local, tiene algunas implicaciones éticas que deberíamos tener en cuenta también.